Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de mi podcast Alineación del Alma. Mi nombre es Mariana Jaramillo, soy diseñadora de interiores holístico, arquitecta, coach de marca personal para emprendedoras, soy también mamá, soy la host de este podcast y este episodio es el episodio número 50 y el tema de hoy es el rol de la identidad en la marca personal. Bueno, abro este episodio diciéndoles que no puedo creer que ya estamos en el episodio número 50 de esto que empezó como un sueño, como un experimento. Son 50 semanas en las que he estado aquí firme entregándoles un episodio semanal. Así que quiero agradecerles a todos ustedes que escuchan este podcast porque es gracias a ustedes que lo hago y es por ustedes que lo hago. Es un espacio de mi corazón, de mi propósito y siento ese propósito muy profundo. Me alegra muchísimo poder hacer esto para compartirles cosas, para poder ayudarlos y acompañarlos en ese camino de cada uno, para que podamos conectar a través de historias, para que podamos conectar con nuestros hogares, con nuestros negocios. Y les agradezco muchísimo que estén aquí, porque de verdad es gracias a todos ustedes que todo este proyecto de mi corazón tiene sentido. Entonces, entrando en el episodio de hoy, quiero hacerles una pregunta que puede incomodar un poco al principio, pero que es la llave de la libertad que muchas de nosotros estamos buscando, y es si estás construyendo un negocio desde quién eres o desde quién crees que deberías ser para gustar. Esta es una pregunta sencilla, pero es una pregunta muy importante porque nos ayuda a ver si todo lo que estamos construyendo lo estamos construyendo desde un lugar de autenticidad, cuál es la frecuencia, cuál es la intención, o si lo estamos haciendo solo porque lo tenemos que hacer, porque así dicen las otras personas que hay que hacerlo, solo lo hago para gustar, para buscar validación, para buscar que los otros me aprueben. Es importante y es incómodo hacerse estas preguntas y empezar a ver desde qué lugar lo estoy haciendo, porque para nosotros realmente conectar con nuestra marca personal tiene que haber un ingrediente de autenticidad, que es lo que lleva todo lo demás. Es nosotros conectar como somos realmente y no actuar un personaje que es yo como quiero que me vean los demás, sino es realmente entrar en dejarme ver como soy, en toda mi humanidad, con todas mis facetas y ver cuál es la magia que hay detrás de todo esto. Porque las otras personas no quieren conectar con una persona perfecta, con un personaje falso, sino que conectan realmente con las personas que somos cuando somos vulnerables y cuando nos abrimos realmente desde un lugar auténtico y con una intención profunda y pura de compartir, de enseñar, de poder liderar con una intencionalidad profunda. Esto lo traigo y lo digo porque muchas veces nosotros pensamos que nuestra marca personal, en realidad lo más importante es el logo, son los colores, son las imágenes, cuando en realidad la marca personal no es solo ese feed bonito, no es solo nuestra cuenta de Instagram o nuestra página web, sino es ese reflejo de la identidad. Pero para llegar a la marca personal tenemos que trabajar muchos temas de la identidad, tenemos que trabajar los temas del autoconcepto, del crecimiento personal, del negocio. Todos estos temas están entrelazados. Hay que ver cuál es tu intención, cómo es tu experiencia, cuál es tu historia, cómo es tu cultura, cuáles son tus sueños, cuál es tu visión, qué es lo que quieres lograr a través de este negocio, cuál es tu propósito. Entonces, es ir juntando todas esas piezas que son lo que realmente dan la esencia a esa marca personal y poder llevarla a cabo. Ahí sí, reflejándola en colores, imágenes, logo, fuentes, o sea, son muchas otras cosas, pero que son un resultado de y no son el motivo por el que debe ser de una manera o de otra. Es importante entonces también ver el tema del autoconcepto y saber que todo lo que está atado a nuestra identidad va a estar atado también a parte de nuestra marca personal. Así vamos a poder empezar a cambiar la perspectiva de ustedes sobre la marca personal con este episodio. Hablando de la identidad, la marca personal, como les digo, no es algo que nace en un lugar donde creamos sin contexto, sino que la marca personal nace de nuestro sistema de creencias, de nuestra identidad, y la identidad es la raíz de la marca personal. En el coaching que realizo con emprendedoras es importantísimo ver esta parte de la identidad. La trabajamos porque la identidad es el límite de nuestro éxito. No se puede sostener un negocio de 6 cifras con una identidad de escasez. No se puede sostener una
marca personal magnética cuando uno está en una identidad de ser pequeña, de no dejarme ver, de no quiero que nadie me critique, sino cuando estoy expansiva, cuando estoy magnética, es porque estoy atrayendo a esas personas que quieren y desean trabajar conmigo porque soy magnética, es por mi habilidad y por mis ganas de mostrar y de compartir lo que soy, como soy, sin máscaras y de compartir desde la vulnerabilidad. Entonces, ver esas partes de conexión son importantísimas también y no se trata de fingir hasta lograrlo, no se trata de crear un personaje que muestre el estilo de vida que quiero o un personaje que muestre cómo quisiera yo ser o cómo quisiera yo llevar mi negocio, sino es empezar a construir y a encarnar ese personaje desde hoy mismo, desde mi identidad. Cómo me hablo yo, cómo me lidero yo en momentos difíciles, cómo es mi mindset, cómo es toda esa parte interna que voy trabajando de mí, de mi marca, que va haciendo que sea un negocio rentable o no. Y no solo un negocio, si es un negocio del alma, como eso además es también una extensión de mi identidad, porque está atada a lo que yo misma me valoro, al valor que me doy, al autocuidado. Es prácticamente una extensión energética de nosotros y de nuestro propósito. En este tema hay 3 elementos que nos pueden dar una base de cómo trabajar esta parte de la marca personal, que son la identidad, la marca y el negocio. Esta es como un triángulo mágico donde los 3 elementos no están separados, sino que están unidos entre sí, como en un triángulo virtuoso. Y el punto número 1 de este ciclo de evolución sería la identidad. Entonces, como les decía, la identidad es la base que tú tienes de ti misma, el autoconcepto que tienes de ti, cómo cambias, cómo sanas, cómo te expandes, cómo te lideras, cómo te hablas a ti misma, es todo lo que vaya adentro, cómo te ves a ti misma, cómo te percibes a ti misma y cómo te muestras también a los demás. Es el primer paso, que es la base y es la base de toda esa identidad. Luego viene la marca personal, que al cambiar tú y reflejarlo en tu marca, entonces es esa extensión, tu mensaje se vuelve mucho más poderoso, más valiente, más real, es auténtico. Entonces esa marca personal nace de esa identidad que tienes en este momento. Tu marca se convierte en el canal de tu propósito. Y ahí entra el tercer punto, que es el negocio, que es donde el negocio responde a esa claridad. Entonces atraes los clientes correctos, pones límites sanos y los resultados fluyen, porque el negocio es un resultado de ese propósito y esa identidad unidos para llevar a cabo esta misión y poder compartirlo con otras personas y poder servir a otras personas a través de tu negocio. Es aquí donde mi trabajo de coaching y marca personal cobra todo el sentido, porque yo no les ayudo a ustedes a elegir colores, les ayudo a excavar su esencia, a entender y a trabajar toda esa parte de identidad para poder transformarla, para poder empezar a encarnar esa versión de ustedes que quieren ver y ver cómo se encaja entonces con la marca personal y luego con el negocio, que son estos 3 pasos importantes que se miran, digamos, independientemente, pero que los 3 están unidos y que van en orden para poder explicarles mejor. Así que para que ustedes puedan empezar a dar esos saltos cuánticos con su marca y con su marca personal y con su negocio, hay que dejar de actuar como tu marca y hay que empezar a ser tu marca como primera cosa. Entonces es esa idea de empezar desde ya, desde hoy, a encarnar esa versión de mí que luego se irá transformando también en la parte de mi marca personal y mi negocio. Hay que despedirse de la impostora, de esa identidad y esa voz que tenemos en la cabeza que nos dice que no estamos listas, de la impostora, del síndrome del impostor, porque esa identidad nos deja muy bajito, nos deja siempre jugando bajito, siempre en nuestra zona de confort, siempre en lo que ya conocemos, y lo que queremos hacer es empezar a mostrar nuestra experiencia, nuestro expertise, toda esa parte profesional y personal que hemos ido construyendo a lo largo de nuestras vidas y que hace que enseñemos lo que enseñamos o que hagamos lo que hacemos en nuestro negocio y en nuestra marca de una manera específica por eso mismo, ¿no? Entonces, como todo lo que va detrás y todo el porqué de todas estas situaciones y eso abre puertas porque ahí está la autenticidad y la gente conecta con estas cosas, conecta con nuestra historia, conecta con nuestras emociones, conecta con lo que nos ha pasado a nosotros, también les puede haber pasado a ellos de la misma manera, en manera similar, en manera diferente, pero que logran conectar. Entonces es importantísima toda esta parte. La segunda es dar el salto de fe. Así que muchas veces nuestra marca nos pide saltos de fe, nuestro negocio nos pide saltos de fe donde debemos ser vulnerables, donde podemos, por ejemplo, contar nuestra historia, donde tenemos que tomar decisiones importantes que nos sacan de nuestra zona de confort y
es ese mostrarse tal cual somos. Eso es lo que genera el magnetismo real con nuestra audiencia, con nuestros clientes, con las personas que nos rodean y donde ellos desean además nuestra energía, nuestra claridad, nuestra transformación, poder calibrarse a estos niveles de claridad y de entendimiento que tenemos y que es lo que estamos trayendo nosotros a la mesa para poder acompañarlos en estos procesos. Y la última cosa es, los dejo un pequeño reto para que elijan una palabra que defina esa nueva identidad la que quieren calibrarse. Entonces puede ser, por ejemplo, liderazgo, abundancia, serenidad. Ustedes escojan la palabra que resuena con ustedes en este momento, que ustedes sientan que es como un upgrade de la identidad que están encarnando ahorita y empezar a tomar decisiones desde esa mujer, no desde la que tiene miedo y desde la que se frena porque le da miedo no estar lista, porque tiene miedo del que va a pasar, porque no sabe y no tiene certeza de cómo van a ir las cosas y empezar a tomar decisiones y comportarse como la mujer que tiene certeza que el universo la está acompañando y la está sosteniendo y que todo va a ser para su mayor bien. Así se den situaciones incómodas o difíciles que habrá que transitar, pues cada una tendrá sus enseñanzas, pero es importante saber que el miedo no está aquí solo para frenarnos, que es lo que la mayor parte de las veces hace, sino que muchas veces también está aquí para impulsarnos. Así que les digo un secreto y es que el miedo no se va para ningún lado. O sea, no existe eso que uno cree que cuando ya llegue a cierto nivel en mi negocio o a cierta experiencia o lo que sea, no voy a tener miedo. No es verdad, el miedo siempre nos acompaña, pero el miedo sí, si lo aprendemos a leer, nos está mostrando que estamos saliendo de nuestra zona de confort, que nos estamos estirando, que estamos haciendo algo nuevo. Qué delicia, todas esas primeras veces, qué delicia ver el miedo como una señal de que vamos por el camino del crecimiento y la idea es poder co-crear nuestra realidad con nuestros pensamientos, decisiones y acciones. Eso creo que es la parte más importante de poder llevar adelante nuestra marca personal y nuestro negocio. Así que, en conclusión, les dejo que nuestro negocio va a crecer hasta donde nosotras crezcamos. No hay que buscar una estrategia perfecta afuera. Hay que empezar a buscar una identidad alineada a nosotros, empezar a ver las decisiones y las cosas que se sienten alineadas para nosotros en ese momento. Y cuando uno empieza a reconocer todo esto, el mundo también empieza a responder, el universo empieza a responder a ese magnetismo y esa autenticidad de saber que uno está en la frecuencia correcta. Así que muchísimas gracias por estos 50 episodios de crecimiento, de emociones y de mucha magia. Muchas gracias por acompañarme. Este podcast seguirá. En el próximo episodio les contaré las novedades que tengo para el segundo año del podcast. Les contaré también los mayores aprendizajes que me ha dejado este proceso y estaremos hablando de cosas nuevas que son sorpresa para ustedes. Entonces, espero verlos también la próxima semana. Muchas gracias y estoy feliz de que ustedes sean parte de este proyecto y de este proceso que ha sido tan especial y tan lindo para mí. Les mando un abrazo grande y que tengan un muy buen día y nos vemos en nuestro próximo episodio.